Listo, entonces continuando, ¿no? Con lo que vimos, recordemos la gestión ambiental, vimos todas esas partes, ¿no? Ahora vamos a seguir con lo que es el tema de ecología y crecimiento poblacional de los seres humanos. Ahora vamos a hablar un poco más de nosotros y la cantidad de gente que consume estos recursos. Hoy en día, como vemos, es bastante claro que el problema de sobrepoblación es un problema muy grande, ¿no? En nuestro planeta, debido a que hay muy pocos recursos y somos muchos, ¿no? Alguien tal vez por ahí sabe cuántos más o menos somos en el planeta. ¿Han escuchado? Pasamos de los 1.000 millones, licenciado. En el planeta sí, pero en el Ecuador apenas vamos llegando a 20 millones. Sí, muy bien. Aproximadamente solo en nuestro país somos entre 18 millones, 17 millones, aunque siempre está en aumento, no es un número específico. Y en el planeta sobrepasan los 7.000 millones de personas. Entonces, como vemos, em, cada día va aumentando este número. Cada día, por ejemplo, en alguna parte del mundo nace una persona cada 2 segundos. Entonces, aproximadamente 260.000 personas en el planeta nacen cada día. ¿Ya? Esto también, Profe, dígame. digo, más o menos hay 7.700 millones de personas en el mundo. Ya. Entonces, vean ustedes, ahí está un poco más específico el número. Entonces, este número cada día va aumentando, cada día va aumentando, 260.000 personas. Eso es todo un estadio de fútbol del mundial. Entonces, cada día, imagínense esa cantidad de gente que es. Entonces, todos los recursos que tenemos también son limitados. Y como vemos, no mucho las personas no consideran, digamos, no consideran los recursos que tenemos. No consideran los recursos que tenemos, entonces todo es un problema, ¿no? Entonces, por eso lo que se ha hecho, por ejemplo, los censos, en los censos lo que se trata de hacer es verificar la cantidad de gente que ha ido creciendo día a día, pero eso como pasa una vez cada 10 años, porque no es un tema tan importante, o sea, bueno, sí es importante por ciertos puntos, pero no es tan estricto de llevar estos censos, por ejemplo, pasan cada 10 años, ahí se verifica, se analiza todo este tema, ¿no? Pero bueno, como les menciono, 260.000 personas en un día, cada día, ¿no? Es bastante problemático en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, lo que también se trata de ver en esta parte de lo que es la ecología humana, vamos a ver ¿no es cierto?, la relación que tienen los seres humanos con nuestro ecosistema. Sí. ¿Alguien que desea ayudarme con la lectura? Los dos primeros párrafos pequeños. A ver si es que Yo, profe. Ya. Ecología y crecimiento de la población de los seres humanos. La ecología humana es un estudio científico de las relaciones en tiempo y espacio entre la especie humana, Homo sapiens y otros componentes y procesos de los ecosistemas de los cuales forma parte. Su objetivo es conocer la forma en que las sociedades humanas conciben, usan y afectan el ambiente, incluyendo sus respuestas biológicas, sociales y culturales a cambios en tal ambiente. Los estudios de ecología humana son fundamentales para la sociedad porque permiten conocer la historia y el estado actual de la relación sociedad-ambiente y de las poblaciones humanas. Identifica, diseñar y probar alternativas para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones humanas. Las intenciones dentro del ecosistema natural y social se puede apreciar en el siguiente esquema. Ya. Bueno, ya vamos a ver este esquema que es un poco más complicado, pero es bastante sencillo, la verdad. Entonces, como les menciono, vemos, ¿no?, la relación, en cambio, la ecología humana, que es la relación, ¿no es cierto?, entre nosotros y los componentes que forman parte de los ecosistemas. Como vimos en los biomas, por ejemplo, vimos hay tantos ecosistemas diferentes, ¿no? Videos, fotos, vimos bastante ese tema.
Entonces, todo eso, como las personas consumen eso, todo eso, entonces eso afecta mucho el ambiente. Siempre hay problemas, tanto sociales. Imagínense ustedes si el combustible se terminara, el petróleo se terminaría, no encontraron más petróleo. ¿Ustedes creen que no sería un problema social grave? Entonces, sí ven que relaciona, todo se relaciona bastante, ¿no? También en términos culturales, a veces por lo que se afectan, por ejemplo, las personas, por ejemplo, shuares que viven en las zonas de los bosques, ¿no? Por ejemplo, la tala no les va a gustar, la cacería indiscriminada no les va a gustar, que le afecta también el sistema, tanto social, cultural para ellos, también se afecta, ¿no? Mucho esas partes, entonces todo es, como no se lleva un equilibrio, entonces siempre se hace el consumo y nada más. También aquí algo importante que leían era identificar y diseñar alternativas, ¿no? Ese es Buenos el días, objetivo también tío. del ecológico. No, en clases, tío. Compañeros, ahí dentro del Pau, se micrófono. fue mal. Mm. Esperemos que termine la llamada. Señorita. Mayra, sí. No, yo no estoy estudiando ya. Ángel, silencia, está de nombre, pero no ¿Sacas creo que qué? sea Ángel. No, ya debe ser. Listen, apáguele usted el micrófono. No la encuentro. Ahí ya la encontré. Póngale cero. Sí, le dicen, ayúdenos apagando porque si no nos interrumpen las clases a los Sí, demás. porque no la encontraba, están bastante. Sí, ahí la encontré. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Aparte de lo que les menciono tanto, el consumo, ¿no es cierto? Aquí lo importante también es que diseñar algo, diseñar un programa, diseñar un diseño tal vez de algún equipo que ayude, ¿no es cierto? Tal vez a o sea, no a consumir demasiado, a veces la reutilización también es importante de los plásticos, a veces lo que se afecta, ¿no? El ambiente a través de los plásticos. Ustedes que vieron ya bastante esto de recursos renovables, no renovables, contaminantes, degradables, biodegradables, ¿no? Ustedes buscaron ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo eso se puede, ¿no es cierto? Reutilizar metales que cojan un bote, mejor eso es bueno, volver y reciclar, ¿no? Eso es, por ejemplo, es una alternativa que se podría utilizar, ¿no? Para evitar la contaminación, evitar la muerte de los animales, ¿no es cierto? Envenenamiento de las aguas. Los metales también cuando llueve se lava estos metales del óxido y también va a los sistemas de agua. Por eso es que hoy en día veo muchas enfermedades, pero tiene sentido porque todo se relaciona, ¿no? Ahora sí, el tema del cuadro. ¿Ustedes qué pueden observar en este cuadro? Véanle, les doy un minuto para que analicen ese cuadro y hablemos un poquito de eso. Analícenle, léanle, ¿qué pueden ver ahí? Habla del sistema social y del ecosistema. Es De las Sí, contaminaciones que global, causan. se comparte con conocimiento de poblaciones, conocimiento, tecnología, organizaciones, así. Es como un cuadro entre sistema social y ecosistema. Yo miro dos mundos, uno de población y el otro la tierra. La población, los valores, la organización y todo eso. La tierra, lo que es flora, fauna, agua y todas las estructuras. Ya, bueno, sí estaba muy bien. Patricia también tiene un buen punto ahí que hablaba de, ¿no es cierto?, la población, la relación que tienen estos. Bueno, pero no piensen que son dos mundos diferentes. No, está haciendo referencia al sistema tanto social como el sistema del ecosistema. Sí, no son dos mundos diferentes, pero sí estaba bien en sentido. Ya, lo que mencionaba, no. Nosotros como sistema social tenemos, ¿no?, conocimientos. Nosotros como humanos tenemos la ventaja de pensar, de razonar. Y ese razonamiento hace que nosotros
generemos muchas cosas. Entre ellas que hablamos de la población, es un problema, ¿no? La sobrepoblación. La tecnología es otro punto, porque, por ejemplo, ahorita estamos con nuestros computadores, con nuestros celulares, algún día se van a dañar. ¿Y qué hacemos con esa tecnología? ¿No es cierto? Va a irse al medio ambiente, van a ir a botar por ahí. Entonces, fue lo importante del hecho de reciclar. Pero tenemos la capacidad de pensar en más tecnologías. Entonces, ¿esto cómo sería provechoso para el ecosistema? Más bien el hecho de generar tecnologías que ayuden, ¿no es cierto?, digamos, a utilizar nuevamente todos estos residuos, metales, plásticos. Hoy en día veo que, por ejemplo, en las universidades están buscando la manera de cambiar los plásticos que no son degradables a, a degradables. Entonces están utilizando compuestos orgánicos así para poder que el plástico, por ejemplo, se degrade. Si ustedes cojan y botan un plástico por ahí, con la lluvia de una se degrada y eso no es ningún contaminante. Entonces, vean, esto es porque como personas, como seres pensantes, porque tenemos la capacidad de generar otras tecnologías para poder mejorar el ecosistema, porque el ecosistema acá que es otro, digamos, conjunto, ¿no? Tenemos la fauna, microorganismos, la flora, ¿no es cierto? El aire, el agua, la tierra, que hemos estudiado bastante este tema de los ecosistemas, ¿no? Entonces, todo eso debido a nuestro sistema social, tenemos que tener un adecuado equilibrio, ¿no? Tanto como nos menciona aquí, ¿no? Energía, materiales e información, ¿no? Energía también, por lo que tenemos tanto el consumo energético, así mismo como las hidroeléctricas, ¿no? Las termoeléctricas también existen. Todos son fuentes de energía, pero así mismo se consumen, ¿cierto? Por ahí alguien me alzó la mano. Sí, señor. Una pregunta, ¿qué son las estructuras antropogénicas? Antropogénicas. Ahí me ganó. Estructuras antropogénicas. No había visto este término. Si no estoy mal, son estructuras, aunque si fuera bueno que lo verifique, estructuras antiguas que han quedado ahí con el largo de los años. Estructuras como, por ejemplo, cosas que están ahí a muchos años, restos de casas, o sea, hablando de tiempos muy antiguos. Me parece que es eso, me parece. Pero si fuera bueno que le analicen, no había visto este término, se me pasó por alto. Sí. Dicen una pregunta. Listen, también sería, Listen, como usted dijo, la estructura antropológica, sería también como fósiles o restos de huesos de los antepasados también, Claro, podría ser o sea, como se res- todo o sea, eso eso es, que ya tenemos, sí. claro. Yo también lo entiendo por ahí, pero sí, bueno, fuera bueno que verifiquen, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, no tenemos bastante los microorganismos, el agua, la importancia de cuidar el agua. Por ahí hablábamos de gestión del agua, de los suelos, de la tierra. Hay que tener una buena gestión ambiental. Como ustedes ya vimos, gestión ambiental. Sabemos muy bien la importancia que tiene cuidar cada uno de ellos. También las plantas, los animales que hemos visto mucho. Los microorganismos, como vemos, hay bastantes tipos, ¿no es cierto? Por ahí veíamos que había más de 200.000 especies y más de 1.200.000 especies de animales, entonces sí es bastante extenso. Estos términos también ya les he de mandar en otro debercito, a ver cómo me resuelve. ¿Ya? ¿Está ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo Listen, veo y que el aparte, licenciado ahí es dos mundos diferentes, pero en una sola. Claro. Que O sea, la no flora y son fauna mundos. ya tiene todo y nosotros tenemos todo también, pero debemos de aprovechar con todo lo que hay conscientemente, ¿no? Porque los animales no causan tanto daño como el ser humano. Exacto. Muy buena observación. Sí, no se irán a confundir, o sea, sí, no son planetas o algo,
sino son dos sistemas, dos ecosistemas diferentes. Como vimos, también vimos un Licenciado, poco de gestión ambiental, ecología ambiental, también tenemos la ecología humana, aquí por eso hace mención estos dos sistemas, tanto social como de la naturaleza. Como vemos, todo esto es la naturaleza en sí. Dígame, Mario. el compañero dice que los animales o los insectos no hacen daño, pero si con ser en los cultivos ellos no hicieran daño, entonces los humanos no hiciéramos fumigación. Con las fumigaciones es que contaminamos, pero por culpa de los insectos o los animales. Claro, por eso es que es un sistema que hay que equilibrar, ¿no? A veces he visto que las personas utilizan, por ejemplo, Por insecticidas, ejemplo, cosas así, cogen, botan, ¿no? en la costa, con ser hay bananeras, ahí hacen grandes fumigaciones con aviones y todo eso, por Así, las bananeras. Entonces eso es una contaminación bastante grande. claro, sí, sí, muy bueno. Claro, ahí cogen en los aviones, creo que en avionetas cogen y botan ese líquido, sí, he visto ahí que pasan y rocían así todo el banano. Claro, claro, así sería. Es que los animales también por el hecho de buscar comida, no significa no que sean, o sea, causan daño, pero es porque nosotros no quisiéramos que hagan eso. Pero hay que ponerse del lado de los animales, ellos buscan comida. Entonces, como ven algo que tienen a la mano, ven algo que tienen cerca, entonces no es como los animales piensan, no, eso no es mío, no, ellos no piensan, ellos lo único que ven es comer. Entonces, hay que ver por ambos lados, ¿no? No quisiera que estos animales no vengan y se coman mis vegetales o mis papas. A veces he visto que por ahí, que, por ejemplo, este animalito le llaman añas, no estoy seguro cómo se llama, pero hay plantaciones de papas y van y cavan y sacan las papas, así. Entonces, ellos solo buscan comida porque ese es su objetivo, ¿no? Reproducirse y comer, son animales. Entonces, ese tema también es bien delicado, ¿no? Porque uno dijera, claro, los voy a matar a los animales ya porque me están estorbando, me están comiendo mis plantas, pero no es así tanto. Entonces, por eso la importancia de saber mejor realizar eso, como mencionaba aquí este término, identificar y diseñar y probar alternativas. En vez de matar a los animales, ¿qué más puedo hacer? Puedo poner alambres para que no se metan, puedo ponerle alguna otra cosa, ¿no? O a veces he visto que queman llantas para que los animales no se acerquen. O sea, hay alternativas aparte de matar a un animal. Entonces, hay que considerar todo eso, tanto como la parte de ellos como la parte de nosotros. Claro. Siempre hay otra solución, siempre. Entonces, todo eso tenemos que considerar mucho. Entonces, como vemos, tanto Pero, nosotros como sistema social como el ecosistema, hay que llevar ese equilibrio, ¿no? pero así como Claro. los animales se comen de entre animales mismos, por ejemplo, el tigre le come al otro y así ellos se eliminan entre sí. Y nosotros los seres humanos no nos eliminamos. También nos eliminamos, sí, pero muy poco. Nos eliminamos de distinta manera. Claro. Todos tenemos el derecho a la sobrevivencia. Todos tenemos derecho a la vida. Eso es un buen punto. Todos tenemos derecho a la vida, a la salud, a todo eso. Nosotros siempre nos contaminamos día a día sin darnos cuenta. Ustedes no se imaginan dónde nomás hay cosas tóxicas. De Por eso hoy en hecho, día, ¿quién vive más de 70 años? sí, Ustedes de hecho, pues, tan difícil. me parece que el ser humano es más contaminante que los animales. Claro, Porque los animales nosotros no. estudiamos la naturaleza y buscamos la sobrevivencia como todos tienen el derecho, pero lo que más afectado salen los animales porque con todo esto que ha sucedido, pues hay multiplicación de ser humano, pues y necesitan también alimentación. Es por la misma razón que el animal hace daño a los cultivos, porque le dejamos menos espacio. Claro, muy bien, Pedro. Eso también es otra, por ejemplo, el hecho de que hablábamos de la sobrepoblación, ¿no? Cada día, en todo lado, veo que hacen más casas, más casas. Aquí hace 50 años, Cuenca era que era el centro. Había unas 20, 30 casas. Ahora hoy en día ven ustedes cuántas casas hay por todo lado.
Ya no hay Y no solo aquí espacio en para Cuenca, que sigan ya no hay, construyendo. claro, por ejemplo, una persona aquí en la ciudad ya no puede sembrar por ahí un pequeño pedazo, sembrar unas papas, sembrar maíz, aunque sea en un terreno chiquito, ¿no? Ya no hay espacio. Entonces, ¿por qué? Porque mucha población, todo el mundo quiere su casa, todo el mundo quiere tener su lugar, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que más y más población cierre más, ¿no es cierto?, el espacio para los animales. Y mientras más personas haya, más queremos consumir, ¿no? Hay más recursos que consumir, pero no hay los recursos porque como vemos, dijo Fausto, creo, 7.600 millones de personas en el mundo y día a día, como les dije, 260.000 personas. Es una gran cantidad, ¿no? Y eso, ¿cómo abastecer a tanta gente con carne, con comida, ¿no es cierto? Aquí no vemos mucho la presencia de la necesidad, pero hay muchas otras zonas del mundo donde, por ejemplo, no tienen agua, no tienen un sistema de agua, no, tienen que sacar el agua de pozos. En la India, por ejemplo, las mujeres cavan pozos profundos para llevar el agua a la casa, sacan en tanques, lo que tienen que sacar es el agua subterránea para tener agua, por ejemplo, en sus casas. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la dicha de abrir la llave y hay agua, lindo, ¿no? Pero no es así en todo el mundo. Entonces, tanto nosotros como especie también nos afectamos por el hecho de tener tanta población. No hay un sistema adecuado para llevar esto. Por eso lo importante de saber, uno si consume, también tener estas consideraciones, tener esta consideración presente. Porque hoy en día uno dice, no, yo no tengo por qué apostar, pero pónganse en la posición si algún día ustedes se arman un proyecto, la casualidad de la vida, se arman un proyecto, dice, no tengo que yo comprar bastantes frutas. Ustedes saben que las frutas, en algunas frutas van a tener cáscaras. Tienen que pensar, no voy a consumir frutas, pero me quedan las cáscaras, tengo que saber qué hacer con esas cáscaras. ¿No es cierto? El simple hecho de hacer una mermelada, alguien quiera vender mermelada, va a tener desechos, quiera o no. Es decir, no voy a intentar emprender, quiero hacerme una mermelada, ya, voy a intentar, ya. Entonces, le va a quedar desechos. Entonces, hoy en día veo que muchas personas se dedican bastante al emprendimiento, pero asimismo hay que tener una gestión, tanto como si yo voy a consumir, pero también tengo que pensar qué voy a hacer con estos residuos, tanto para no afectarnos a las otras personas y al medio ambiente. Como vemos aquí, todo es un equilibrio, ¿ya? Tal vez tengan alguna otra observación. No, es muy cierto eso, porque los desechos que hacemos pues va directo a los ríos, a- en vez de usar como abono, destruimos aún más contaminación. Claro, muy bien. Eso también, por En ejemplo, este los caso, residuos esos orgánicos se pueden usar hasta biobono. Oye, eso es buenísimo. sí, Mejor utilizar, no coger y no botar por ahí donde yo en este quiera, ¿no? O caso, sea, por eso también la cuestión ambiental, ¿no? Es importante ese tema también. licenciado, en este caso también creo que la pandemia, la pandemia le favoreció también a la naturaleza en ese sentido porque las empresas dejaron de funcionar, no hubo mucha contaminación. Veíamos también en los mares cómo los delfines salían. Al menos aquí en el Ecuador, veo yo, porque yo estoy encargado de una hacienda por Tarqui y los venados salían, se veían ya en las carreteras y todo. Lo que pasa es que la vida cotidiana de todos nosotros, del ser humano, vemos un animal y ya queremos cazarlos, queremos tener la carne, y eso está mal también. Exacto, no hay un respeto, ¿no? Por la naturaleza. Si todo el mundo que veo que dice que hay un venado por ahí, lo primero que piensan es ir a cazar. No entiendo por qué esa mentalidad tan burda, ¿no? En vez de decir, wow, un venado, verle de lejos, ¿no? Y darle su espacio, pero no hacemos eso, ¿no? No hacemos eso. Y No, es muy cierto. Hay muchos que avanzan a capturar y le tienen en las casas encerrado, amarrado. Y ese es un maltrato claro, hacia. vean eso, ¿no? Sí, Por eso yo pienso que el derecho de los animales sí es bueno que exista. Porque si no, o sea, vean como tantos animales, hoy en día hablando de los animales, vean cuántas especies están en peligro de extinción. Entonces,
Eso también no se tiene en consideración, así como mencionaba el compañero, ¿no? Tenemos muchos problemas nosotros mismos como población, solo pensamos en consumir y nada más. Bueno, entonces continuamos. ¿Alguien más que me ayude con la lectura, por favor? Alguien que no En haya otro- participado. En otros países ven a un venado y se van a tomar unas selfies con el venado o con un oso. Claro, sí, claro, no solo aquí, tantas especies que Yo, Listen, quiero ayudarle con la lectura, Fausto Durazno. ya, Fausto, lea. Ya, es que dice los servicios ambientales del ecosistema para los humanos. Para satisfacer todas las necesidades humanas es necesario el uso de los servicios. Estos servicios se basan en los recursos, incluyen el transporte de materia, de energía y de información, los dos últimos con una evidencia menor. Casi toda la materia que se encuentra en la naturaleza es aprovechada por el ser humano. Sin embargo, hay sustancias que contienen energía y no es fácil manejar. Este es el caos del combustible. Hasta ahí dicen o todo. Diga nomás, Fausto. Ya. La información proviene de los servicios ambientales. Es fácil de detectar mediante la observación, ya que ésta se mueve dentro del ecosistema. Existen ejemplos claros para darnos cuenta del paso de información. Estos pueden ser muy cotidianos, como un agricultor trabajando en el campo, puesto que para llegar a este punto hay un proceso de germinación de semillas y de posterior cosecha, o una persona paseando por el bosque, la que complementa el proceso de fotosíntesis. Esta interacción permite que se den otras influencias recíprocas que son directas entre el sistema social y el ecosistema. Gracias, Fausto. Aquí vemos, ¿no? Estos mencionamientos, ¿no? Ejemplos, todo eso, ¿no? Aquí hablaba de, por ejemplo, lo que les decía del tema de los combustibles, el tema del petróleo, el crudo, o sea, imagínense ustedes el problema que fuera. No solo el crudo sirve para las gasolinas, para los carros, sino también para varios plásticos, hasta los chicles me parece que están hechos de petróleo. O sea, hay bastantes productos en las empresas, o sea, en el mercado mismo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué impacto fuera, no? Es que este recurso es tan usado. Entonces, por eso es bastante problemático. Si algún día cuando se termine, ¿qué se hace? Por eso es buena la innovación, por eso es buena la investigación. Aquí en el Ecuador no hay mucho, pero en varios países ya un poco más desarrollados ya utilizan otros métodos, investigan más para poder utilizar, ¿no?, otros recursos que sí sean, por ejemplo, renovables, como ya hemos visto, recursos renovables, para poder utilizarlos como energía, ¿no? Porque el petróleo no es renovable, algún día se va a acabar. Entonces, es también que tener, por ejemplo, un buen manejo, un buen sistema, al menos para que pueda durar lo suficiente hasta que salgan otros tipos de estos combustibles, tal vez para los carros, o hoy en día veo que utilizan carros híbridos, que utilizan agua, otros eléctricos. Entonces, vean ustedes, son alternativas que uno puede tener. Y como vemos también, las petroleras, ¿no? A veces dañan el ecosistema. Hoy en día aquí en el Ecuador hubo un gran problema, ¿no?, ambiental, de que no querían abrir un centro petrolero para, bueno, extraer petróleo, ¿no? Porque iba a ser un problema ambiental grave. Entonces, qué mejor si utilizas otro recurso que no sea tan problemático, y es utilizar como fuente de energía, ¿no? Por eso es importante, como ven ustedes, la investigación, innovación, que trata de datos, analizar todo esto y ver mejores maneras de utilizar
estas energías, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, ahora que ya vimos esto, ahora vamos a seguir con lo que es crecimiento y modelos poblacionales, aunque ya hablamos un poquito de esto, pero veámosle más a fondo. Como les mencionaba, ¿no? Aquí, como según estaba investigando un poco, la población del mundo sobrepasa, bueno, los 6.000 millones de habitantes, sí, 6.700 millones de habitantes en el mundo. Y cada día, como les mencionaba, tenemos 260.000 personas que nacen cada día en un día. Entonces sí está bastante claro. Entonces vemos cómo a lo largo de los años va incrementando mucho más y mucho más. Aquí yo les puse esta gráfica. Espero que hayan visto un poco en matemáticas gráficas. Mm, Aquí podemos observar cómo ha ido creciendo en los últimos años, desde el año 1500 hasta se estima hasta el año 2050. Esto se hace a través de modelaciones matemáticas, pero se puede estimar cuánta gente va a existir en el año 2050. Si nosotros estamos en el año, ¿qué año estamos? 2021, 2021, 2020. aproximadamente en este punto, ¿no? Estamos aproximadamente por aquí, ¿no? Ustedes les acerco más el gráfico para que puedan ver. Y para mitigar el Ya. crecimiento, ¿qué podemos hacer? ¿Perdón? Para poder mitigar, digo, la sobrepoblación, ¿qué podríamos Ya me hacer? muero en 2050 ya. Y a no hacer chaca chaca No y tener hijos. Hacer chaca, chaca. no, O de sea, hecho, otros eso, países aquí en Yo creo Latinoamérica, que otros eh, países implementan métodos, otros países implementan métodos. sí, correcto, a eso Por me ejemplo, iba. Hay métodos donde que el gobierno le proviene al ciudadano para que no exista mucha multiplicación de ser humano. sí, 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 sí. O sea, eso se basa en los gobiernos. Si no está mal, el gobierno chino, por ejemplo, a las personas que tienen solo un hijo, ellos lo que hacen es otorgarle dinero, apoyo económico, apoyo en la salud, si tienen solo un hijo. Si ellos tienen 2 o 3 hijos, les quitan ese apoyo. privilegio. Entonces, ese es un método, por ejemplo, que se incentiva para que no exista mucha población. Entonces, limitan un poco la sobrepoblación, porque China sí es bastante denso. Dígame, María, está alzando la mano. Profe, por ejemplo, en Japón, en vez de sobrepoblación, no hay mucha población allá porque les obligan, les ponen carteles ahí que ya saben. Sí, sí, exacto. Otros países no son tan bondadosos, ahí en cambio es obligatorio. Por ejemplo, en María, bueno, ese dato no está seguro yo de mi parte, pero bueno, si hay otros países que, por ejemplo, les piden amablemente que no tengan muchos hijos, o sea, es que sí, sí, sí pasa eso. En Italia también hay, por ejemplo, casi no hay niños. Ustedes pueden buscar en el internet. Ahí casi no hay niños. Entonces, sí son métodos que sí se han aplicado. No es solamente tanto teórico como vemos aquí. No, sí se han aplicado esas cosas en otros países. Solamente porque aquí no hay mucha población, no se nota mucho, pero a veces, como les menciono, aquí en Cuenca, en 50 años vemos cómo ha crecido solo una ciudad. En 20 años nomás. Imagínense en países más, Sí, en claro, poco tiempo. De hecho, aquí no se ve tanto así porque la ciudad o el Ecuador está lleno, rodeado de lomas, no se puede ver a la vecindad. Por ejemplo, hace 20 años el Parque Miraflores era un parque todo naturaleza y ahorita vamos a ver lo que es acá arriba en San Pedro también, San Pedro del Cebollar, todito eso era solo una casa, una iglesia, ahora vamos a ver lleno de casas todito. Por eso dice que la ciudad de nosotros o nuestras ciudades crecen a lo largo y a lo ancho, mientras que en las ciudades del primeros mundistas crecen para arriba y no para los costados. es Sí, eso más, es hay porque solo, ellos usan métodos como no exceder en la multiplicación de la humanidad. Sí, como claro, o mencionaba, sea, les del hecho, Island, Italia y otros países
que no tienen niños, o sea, realmente sí, necesitan gente que viva allá, pero así en países Latinoamérica y otros países pequeños hay una multitud de ser humano que cada día crece. Claro, como les menciono, estos análisis no son tan, o sea, no son tan de nuestro país, pero como estamos hablando del mundo en general, sí ha habido países que aplican estas medidas. Italia también, o sea, ahí, por ejemplo, no existen muchos niños, o sea, a ver si hay, pero no es que, por ejemplo, aquí es ver tan común una mamá con unos 2, 3 hijos, pero se ve bastante, o sea, uno ni se da cuenta, ya tiene 2, 3 primos más por ahí que uno ni enterado, ¿no? Pero en otros países no es así. Entonces, ahí sí se aplica la de, a veces por el mismo hecho de que no tienen dinero, hay países que en cambio no quieren ellos mismos tener hijos por el hecho de que no tienen buenos trabajos, piensan que no les va a ir muy bien si se casan. También hay estos países así. No estoy seguro qué país era, pero me acuerdo que sí había ese caso. Había un país donde no querían casarse, no querían tener hijos, se cuidaban bastante para no involucrarse en eso, por lo que los trabajos no eran muy bien remunerados. Entonces, también son otras situaciones que se producen. Entonces, bueno, como les mencionaba aquí, podemos ver en la gráfica, desde el año 1500 vemos cómo ha habido pocos millones de personas, menos de miles de millones de personas, unas 500 millones de personas más o menos. Pero con los años, desde el año 1900, ha ido subiendo exponencialmente. Ustedes espero que han visto matemáticas. Desde el año más o menos 1800, 1900, se ha disparado, digamos, el nivel de población en el mundo, ¿no? En tan solo 100 años, como vemos, ha habido un cambio de menos de 500 millones hasta los 7.000 millones de personas, solo en 100 años. Vean ustedes, es una diferencia increíble, 6.000 millones de personas, que 6.500 millones de personas. Es una cantidad inmensa en tan solo 100 años, pero en la antigüedad no había tanta población. Es porque debido a que ya existían ya más tecnologías, más desarrollo industrial, más trabajos, más población, y todo eso involucraba el crecimiento poblacional. Todo tiene que ver con la tecnología. Hoy en día está el crecimiento de la población. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una tabla, y ya con esta termino. Tenemos una tablita de que aquí, bueno, podemos ver con cantidades más exactas cómo ha ido variando, por ejemplo, en los últimos 10 años. ¿No es cierto? Vemos la diferencia entre el 2010 y el 2020 en nuestro país, ¿no? Sí, debe ser en nuestro país. Sí, de casi 7 millones a 7, claro, casi 7 millones hasta 7.600.000 personas. Vean, Casi ustedes, es por una año. diferencia muy grande. Es una diferencia casi de 800.000 personas. O sea, nosotros hablamos que nacen 200.000 personas, pero en el mundo 260.000. Pero aquí en el Ecuador debe ser una tasa mucho más baja, ¿no? Tal vez de unos pocos miles cada mes, ¿no? No es mucho. Hablando en el mundo es diferente. Entonces aquí podemos ver esa variación y una estimación en los próximos 30 años. Se estima entonces, ¿no es cierto?, para 2050 que habrá siquiera 9 millones. Entonces aquí podemos ver esta tabla. Aquí vemos en países desarrollados, subdesarrollados. Bastante esto, ¿no? Y eso, licenciado, que muchas personas salieron de este país y tienen hijos en otros países, si no sumara más. Claro. También, bueno, hoy en día veo tanta gente que se ha ido a Estados Unidos por este tema del COVID, despidos y cosas así. El tema también de la migración tiene mucho que ver, ¿no? También el hecho de que la gente se vaya tanto a Estados Unidos, al menos tengo entendido que miles de personas entran en un solo día a ese país. Y ahora con la pandemia, con más razón, ¿no? Es bastante complicado hoy en día ese tema económico. Bueno, Es muy complicado porque los gobiernos no establecen la economía en cada país y es eso que obliga a mucha humanidad a migrar a diferentes lugares. claro, se obligan a hacer a veces los despidos o tema económico, no ganan bien, a veces tienen deudas. Entonces también el hecho de ir allá es una deuda, ¿no? Entonces la gente se expone, es un,
peligro, pero muchos están dispuestos a irse, no les queda, como decir, de otra, y se intentan ir. De mi parte también ha habido familiares que se han ido por el tema del COVID. Claro. Y Entonces, de hecho, todo pues el logran llegar logran a llegar pues las deudas o las crisis que está por acá, pues entonces sí ejercen para la economía, para los seres que quedan por acá. Es por la misma razón pues que nuestros gobiernos no hacen nada. Si no, si hubiera esa economía, ese balance al ciudadano aquí, todas las ciudades, no solo Ecuador, Latinoamérica, si no me equivoco, no existiera mucha migración a diferentes lugares. Son países potentes que tienen balance económicamente, pues que, que mucha gente ve y acude a inmigrar. claro, es el hecho, por ejemplo, bueno, es mi punto de vista, pero yo opino que el hecho de que el alza de combustibles nomás es un gran problema. Por ejemplo, una persona común y corriente se supone que gana el básico, ¿no? Unos $400, pero por el alza, ¿no? De los combustibles, es un ejemplo, suben el precio de las cosas. Entonces, ese precio, digamos, lo que ellos ganan, $400 mensuales, se devalúa, o sea, no tiene tanto valor económico como hace unos 5 o 6 años, que los $400 sí valían algo más. Entonces, se devalúa, pero eso, bueno, como mi opinión, digo, no, nuestro querido gobierno no ve eso, no ve eso y Claro. solo piensan que uno, que no entiendo qué pensarán, pero desde mi No, punto el de vista, pensamiento del gobierno es que él es tiene plata lo y todos complejo. tienen plata. Claro. Claro, o sea, piensan que es poco, por eso la gente se va. Hoy en día hasta ir a comprar un litro de aceite ya pasó de 2.50 a 3.25. ¿Y quién no consume aceite? Entonces casi $1 sube, entonces todo sube. Y se nota el cambio de los precios en las cosas. Uno va a un supermercado, una tienda, y va con $20 antes. $20 uno venía comprando tantas cosas. Yo me acuerdo en el 2010, con $20 traías medio saquillo de comida. Ahora van uno con $20, trae una fundita de comida. Ni para el Entonces, taxi no alcanza. el pan no avanza. Entonces, esos son otros temas, ¿no? Que hasta por eso es un tema de esto que estamos viendo del equilibrio. Nosotros como sociedad no llevamos un buen equilibrio, por eso la gente emigra. Entonces, como ven, llevar ese equilibrio del que estábamos hablando es muy complejo, es muy difícil de llevar. Bien, entonces voy a